Shalom hermanos, que el Eterno los bendiga esta tarde, esta noche de Shabbat, que sean llenos de vida, de salud, de paz y sean prósperos en todas las áreas de sus vidas. Antes de estudiar la sección de la semana, quiero recordarles que mañana por la tarde tendremos el serie de Shabbat, Havdalah. Todos están cordialmente invitados a nuestra iglesia a partir de las 3:30 de la tarde. Y el domingo tendremos un servicio a las 9 de la mañana. Están todos invitados. Nuestra dirección o la dirección de nuestra iglesia es en la 8ª avenida 1680, zona 12, Colonia Reformita. Los esperamos ahí y que la luz del Eterno siga resplandeciendo en nuestras vidas y en todo lugar donde nos movamos. Muy bien, vamos a ir a nuestra porción de la semana que está en el capítulo 23 de Génesis. Vamos a leer un par de versículos y después vamos a estar reflexionando sobre esta sección. El versículo 1 dice así: y fueron los años de vida de Sara 127. Estos fueron los años que Sara vivió. Y murió Sara en Kiriat Arba, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y Abraham vino para hacer duelo por Sara y a llorarla. Muy bien. Como vamos a hablar de la vida de Sara, vamos a dejarlo solo ahí. Y entonces, la vida de Sara en hebreo se dice Haye Sara, que está en plural, que es las vidas de Sara. Para que podamos de alguna manera entender que son vidas, ¿verdad? No es solo la vida de Dios, sino que son las vidas, o sea, varias vidas. El Mishpar Katán de esta frase Haye Sara en hebreo da 533, si le sacamos su valor reducido, da 2. Y 2 hace alusión a la letra Bet, que es la segunda letra del alfabeto hebreo. Bien, entonces a esta sección de la semana o a esta parashá Haye Sara, le vamos a poner un tema para poder explicarlo de una mejor manera, para asunto de la facilidad de la explicación y de la comprensión también. Le hemos puesto Sara y la voluntad del Eterno. ¿Sí? El propósito es que en la vida debemos de esforzarnos o procurar hacer lo que es correcto, porque somos invitados a hacer lo que no es correcto, pero nosotros vamos a hacer lo que es correcto. Y siempre que hagamos lo que es correcto, el Eterno pues nos va a bendecir en todas las áreas de la vida. Muy bien. Así que a manera de introducción tenemos esto que dice que el Mishpar Katán de esta sección de Haye Sara es 2. Y 2 dijimos que hace alusión a la letra Bet, que es la letra con la que empieza la creación, ¿verdad? Bereshit. De hecho, Génesis empieza así: Bereshit bara Elohim. Esto nos indica que este mundo de alguna manera es dual, ¿sí? Cuando está hablando de que se refiere a que es un mundo dual, está haciendo alusión a 2 características diferentes, ¿sí? Por ejemplo, hay 2 caminos, ¿verdad? O sea, 2 características diferentes, 2 elecciones. O sea que en esta vida siempre vamos a tener que elegir uno de los 2, ¿sí? Aquí vamos a ver cuál fue el camino que Sara eligió, o sea, el camino que Sara escogió. Entendiendo que todas las secciones de la Torah, desde la primera hasta la última, son el camino que los seres humanos tenemos que transitar. O sea que cada sección de la Torah nos deja lecciones de vida y conexiones energéticas que tenemos que hacer para poder vivir en este mundo de la mejor manera. ¿Sí? Si hacemos las conexiones correctas, si tomamos el camino correcto, entonces vamos a vivir mejor en esta vida. Y el Eterno por eso nos dejó las herramientas para que podamos vivir en este mundo mejor. Analicemos esta sección. La Torah dice que Sara murió cuando escuchó que su hijo Isaac iba a ser sacrificado. Eso nos da a entender esta sección. Sara no pudo resistir ni soportar la idea del sacrificio de su hijo, y por eso murió. Por el otro lado vemos a Abraham, que sí resistió esa prueba. ¿Sí? Esta situación de Sara y Abraham nos enseñan 2 pensamientos, 2 formas de afrontar cualquier situación, 2 elecciones o 2 decisiones que
Hay que elegir una en la vida, ¿verdad? Sara no pudo afrontar la idea del sacrificio de su hijo Isaac. Sara, aunque sabemos pues que Sara amaba y servía al Señor con todo su corazón, ¿sí? Lo amaba, ¿sí? Ahora bien, pero de alguna manera aquí vemos un detalle importante, como una enseñanza que nos deja esta historia. Dependía de que todo a su alrededor estuviera bien para servir. Sara vemos que no soportó la idea de que algo cambiara en su vida. Ella pensaba que su hijo Isaac tenía que ser parte de ese plan de amar, de servir al Eterno, ¿sí? Y si esto no sucedía, el plan para ella ya no tenía sentido, ¿verdad? Esto nos muestra de alguna manera que hay gente que no soporta la situación, que no soporta las circunstancias de la vida. Cuando todo marcha bien, entonces pueden servir al Eterno. Cuando la situación cambia, también cambian ellos. Y ya no le sirven al Eterno, como que condicionamos al Eterno en nuestras vidas porque queremos que sea como nosotros queremos que sean las cosas. Y no es así, porque el Eterno es el que ha establecido la ley y ha establecido su voluntad para que nosotros solo tengamos que hacer su voluntad. Y si hacemos su voluntad, seremos bendecidos en todas las cosas. Entonces vemos que Sara estaba inconforme con lo que el Eterno les había demandado. ¿Qué les había demandado el Eterno? No era nada fácil, les había demandado sacrificar a Isaac. Tan fuerte era la situación que dice el texto que Sara murió. ¿Sí? Ahora, aquí hay un detalle que quiero aclarar. Tenemos que entender que cada historia de la Torá o cada historia de la Biblia no está para que nosotros juzguemos a los personajes, sino que son lecciones de vida para nosotros, para que nos demos cuenta que nosotros constantemente caemos en esta situación. ¿Qué situación? De ponerle condiciones al Eterno. El ser humano tiene esa cualidad, porque cuando ya hay que hacer la voluntad del Eterno, entonces prevalece la voluntad nuestra. Ya no es en el tiempo del Eterno ni la voluntad del Eterno, sino que en el tiempo nuestro y la voluntad nuestra. Por el otro lado vemos que Abraham pudo afrontar la demanda del Eterno. El Eterno, dije hace un momento, que les pidió lo más difícil. ¿Por qué no les pidió otra cosa? Les pidió a su hijo, con el hijo que habían soñado, que con tanto esfuerzo y con tanta fe y con tanto sacrificio y con tanta oración, pues lo habían logrado. Y ahora el Eterno se los pide. No es fácil, ¿verdad? Vemos que para Abraham la situación era más difícil porque no solo recibió la orden, y aparte él tenía que ejecutar la orden. Aquí nos hacemos una pregunta. ¿Por qué Abraham sí pudo afrontar la situación? ¿Por qué pudo Abraham entonces obedecer al Eterno? Porque Abraham hacía la voluntad del Eterno. Y si hacía la voluntad del Eterno, no iba a poner condiciones. Y si no iba a poner condiciones, vemos que Abraham jamás cuestionó a Hashem. Él dijo, si el Eterno lo demanda, lo voy a hacer con alegría. ¿Por qué con alegría? Porque amaba al Eterno, amaba al Señor, amaba al Creador, amaba a su Padre, confiaba en Él con todo su corazón. Entonces cuando alguien confía en el Señor, cuando alguien confía en Dios con todo su corazón, no va a poner condiciones, no va a desobedecer, va a obedecer, y el Eterno le dará la victoria en toda la situación a aquellas personas que hacen su bendita voluntad. ¿Sí? Ahora, esta es la segunda forma de afrontar todo en la vida. En la vida vamos a tener situaciones difíciles, ya sea situaciones de salud, familiares, económicas o cualquier situación difícil. Ahora, ¿cómo debemos enfrentar cada cosa en la vida? Aquí vemos en Abraham que la forma en que debemos enfrentar las situaciones en la vida es haciendo la voluntad de Dios, haciendo la voluntad del Eterno. Porque cuando hacemos la voluntad del Eterno siempre vamos a servir con alegría. Vamos a servir con fe, con entrega. Ningún problema, ninguna situación nos va a alejar o nos va a apartar de hacer la voluntad del Eterno. Como Abraham. Incluso a nivel místico, Cábala dice, si Isaac hubiera muerto, Abraham hubiera seguido amando y sirviendo al Eterno. ¿Cuánta gente cambia su manera de vivir y de servir cuando tiene alguna situación difícil? ¿Sabe por qué? Porque nos cuesta realmente amar al Señor.
Pero aquí entendemos que en lo difícil es que es probado nuestro amor, es probada nuestra fe, es probado nuestro corazón. Aquí Abraham fue probado y él salió victorioso porque no se hizo atrás. Fue y cumplió con la demanda del Eterno. Todos nosotros en esta vida tenemos demandas. Tenemos que hacer la voluntad del Eterno. Si la hacemos, seremos bienaventurados, seremos dichosos. El Eterno nos va a bendecir como bendijo a Abraham con toda bendición material y con toda bendición espiritual. Ahora, a diferencia de Sara, si todo no estaba bien, ella no estaba dispuesta a servir al Eterno. Aquí vemos dos formas de pensar, dos clases de actitudes que tenemos los seres humanos. Unos hacen la voluntad del Eterno y otros sencillamente no aceptan la voluntad del Eterno. Y cuando no aceptamos la voluntad del Eterno, pues mostramos indiferencia, no valoramos las cosas y hacemos las cosas sin amor. Y algunos viven así su vida hasta que mueren, como el caso de Sara. A esto le afectó a Sara emocionalmente y dice el texto que murió Sara, porque no pudo soportar la idea de tener que hacer la voluntad del Eterno. ¿Cuánta gente hay así? También vemos aquí en esta sección que Isaac es el primer personaje que nació de una pareja que amaba al Eterno. Entonces nació con este varón, este hombre, este personaje Isaac, nació con un potencial elevado. Nació despierto al mundo espiritual. A diferencia de nosotros que nacemos dormidos al mundo espiritual. Y despertamos cuando entramos en contacto con la Torah, cuando entramos en contacto con la fuente de vida. Entonces esta fuente de vida, esta Torah, estos mandamientos despiertan nuestra alma. Esto de alguna manera nos muestra que solo conectados a la fuente, solo conectados al mundo espiritual, vamos a poder desarrollar nuestro potencial. Y cuando nosotros desarrollamos nuestro potencial, vamos a hacer la voluntad del Eterno. Y cuando hacemos la voluntad del Eterno, vamos a hacer realidad nuestros sueños, nuestras metas, nuestros proyectos. Aquí en esta historia vemos que Abraham compra su primera parcela. Compra la cueva de Macpela, donde va a enterrar a Sara. Esto de alguna manera nos muestra que aquí empieza su conquista espiritual. Vemos entonces que Abraham no solo tiene una conquista material, sino que también una conquista espiritual en este mundo. De alguna manera, directa o indirecta, esto nos muestra que solo conectados al mundo espiritual vamos a poder hacer la voluntad del Eterno. ¿Sí? Y cuando hagamos la voluntad del Eterno, vamos a tener éxito en la vida en todas las áreas. ¿Cuándo vamos a empezar nuestra conquista? Cuando empecemos a hacer la voluntad del Eterno. Entonces vamos a empezar a ver la mano del Señor en nuestras vidas, en nuestros proyectos, en nuestros anhelos y en nuestros deseos. ¿Sí? Porque una cosa es hacer la voluntad del Eterno y otra cosa es hacer nuestra voluntad. ¿Sí? ¿Cuánta gente hoy dice que sirve al Señor, pero de acuerdo a su voluntad? Pero aquí hay que servirle al Señor de acuerdo a la voluntad de Él, no a la voluntad nuestra. ¿Sí? Por eso aquí Cábala llama a esta sección las vidas de Sara. Pero llama la atención que habla de Sara solo cuando muere. Ahora, ¿por qué? Porque la muerte, dice el nivel místico de la Torah, puede existir en varios niveles. Hay una muerte financiera. Hay gente que le cuesta y algunos nunca pueden elevar su nivel económico. Hay muerte en la salud, porque hay gente que se pasa todo el tiempo enfermo. Hay muerte a nivel de emociones, porque la gente está muerta en su vida emocional. Solo está con emociones negativas. Hay muerte también a nivel de conciencia. La gente tiene una mala conciencia. Hay muerte a nivel de espiritualidad también. Otros están muertos al amor. Están muertos a la verdad. Por eso esta sección lo que quiere es que nos despertemos. Porque solamente despiertos vamos a poder hacer la voluntad del Señor. Por eso vemos aquí que para la Torah la muerte es en niveles. No solamente cuando el alma sale del cuerpo. Aquí vemos que Sara primero murió en su nivel emocional y esto la llevó a la muerte física.
Ahora, aquí Cábala también nos enseña que cuando alguien no tiene una energía positiva que transmitir, está muerto de alguna manera. Mucha gente dice, es que no tengo que darle, no tengo que dar. ¿No será que está muerto al área que quiere compartir? Por eso tenemos que llenarnos de vida y sanar las áreas de nuestra vida para que podamos compartir lo positivo que hay en nosotros, la vida que hay en nosotros, la inspiración que hay en nosotros. De alguna manera, esta sección de Hayé Sara o de las vías de Sara nos indica que Sara simboliza el cuerpo y que Abraham simboliza el alma, para mostrarnos que el alma tiene que rescatar al cuerpo. Por eso sin cuerpo el alma no puede manifestarse en este mundo. El alma necesita un cuerpo. Esto de alguna manera nos enseña que debemos de estar vivos en cuerpo y vivos en alma. Vivos físicamente y vivos espiritualmente. Motivados físicamente y motivados espiritualmente. ¿Para qué? Porque el nivel Sod de la Torah dice que estamos aquí para construir un templo a Yahweh. ¿Sí? Ahora, ¿por qué hay que construir un templo a Yahweh? Porque el templo está destruido. Aquí nos podemos hacer una pregunta. ¿Cómo se destruye o cómo se construye el templo? ¿Cómo se levanta el templo al Eterno? Haciendo la voluntad de Hashem. Y teniendo una buena conciencia de todo lo que hacemos en la vida. ¿Cómo construimos el templo? Haciendo la voluntad del Eterno. No haciendo nuestra voluntad. ¿Y cómo más? Teniendo una buena conciencia de todo lo que hacemos. Todo lo que hacemos debemos de hacerlo con una buena conciencia. ¿Sí? Cuando estamos hablando de una buena conciencia, quiere decir que tenemos que saber exactamente que lo que estamos haciendo, lo estamos haciendo para edificar la vida de la gente y nuestra propia vida. ¿Sí? No tener conciencia de lo que se hace, de alguna manera destruye el templo. ¿Por qué? Porque quien no tiene una buena conciencia es como un robot en el mundo. Hace las cosas superficialmente, no valora, no es responsable. El Eterno busca gente y quiere gente que haga su voluntad. ¿Cuántos estamos hoy dispuestos a hacer la voluntad del Eterno? O cuando hay que hacer la voluntad de Él, simple y sencillamente no hacemos nada. ¿Qué aprendemos de esta sección de las vidas de Sara? Que es una historia que nos habla de Sara y Abraham. Esta historia nos enseña principios de vida. ¿Sí? Y nos está enseñando que nuestra tarea en este mundo es construir un templo al Señor. ¿Cómo le vamos a construir un templo al Señor? Haciendo la voluntad del Eterno. Número 2, hay que estar conectados al mundo espiritual. Es importante conectarse al mundo espiritual. Por eso hacemos Shabbat y por eso hacemos el Seder Shabbat, para conectarnos directamente al mundo espiritual. Porque solamente conectados al mundo espiritual vamos a estar despiertos en todas las áreas de nuestra vida. ¿Sí? Y cuando estemos despiertos a todas las áreas de nuestra vida, esto nos va a llevar a conquistar nuestras metas, a hacer realidad nuestros sueños, a hacer realidad nuestros objetivos. Y como Abraham tuvo éxito, nosotros también tendremos éxito en esta vida, tanto en lo material como en lo espiritual. En otras palabras, viviremos una vida de prosperidad. ¿Sí? La pregunta es, ¿la voluntad de quién hacemos? ¿La voluntad nuestra o la voluntad del Eterno? Aquí en esta historia vemos que alguien hacía su voluntad y otro hacía la voluntad del Eterno. Quien hacía su voluntad dejó de existir, pero quien hace la voluntad del Eterno tiene éxito en esta vida. Así que la demanda del Eterno en esta sección es que a pesar de las circunstancias, siempre hagamos la voluntad del Eterno, porque entonces vamos a ser bendecidos y seremos bendición para mucha gente. Amados, que el Eterno los bendiga, los tiene de vida, de salud, de paz y prosperidad. Antes de terminar, quiero hacer esta bendición como está escrito en la Torá: que Yahweh el bendito sea, los bendiga y los guarde. Que Yahweh el bendito sea, haga resplandecer su rostro sobre vuestras vidas y tenga misericordia de cada uno de ustedes. Que Yahweh el bendito sea, alce su rostro sobre sus vidas y dé Shalom. Shabbat Shalom.